Listo. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jessica Hernández, estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Abierta del municipio de Carcasa, Cundinamarca, hoy 5 de enero de 2026. El objetivo de esta entrevista es comprender la influencia sociocultural en la experiencia de la violencia intrafamiliar en el curso de subjetividades. Y antes de iniciar esta entrevista, hemos firmado el consentimiento informado para garantizar la reserva y la confidencialidad de las respuestas. Entonces, para comenzar, ¿podrías indicarme tu nombre completo, por favor? Buenas tardes, mi nombre es Claudia Patricia Gómez Arias. ¿Cuál es el cargo que desempeñas actualmente? Como profesión soy psicóloga clínica y desarrollo actividades del programa Concurrencia de la Gobernación de Cundinamarca, acá en Caquesa, y del PIC, Plan de Intervenciones Colectivas de la Alcaldía Municipal. ¿Y cuántos años de experiencia tienes como profesional? Más de 5 años. Listo, gracias. Ahora continuamos con el tema, ¿no? Que es la violencia intrafamiliar que afecta pues a todo el país, sobre todo como los pueblos rurales y demás, ¿cierto? Entonces la primera pregunta, que también ya te las envié acá por el chat, ahí las puedes ver. Si las quieres leer, yo te las leo y tú las puedes leer ahí también. Vale. Listo. Él volvió a enviar por el chat de la reunión. Entonces la primera dice, desde su experiencia como líder comunitario, ¿cuáles considera que son las principales causas de la violencia intrafamiliar acá en el municipio? Y eso, ¿cómo se manifiesta con mayor frecuencia dentro de la comunidad? Bueno, las causas para hablar de violencia generalmente es como la falta de manejo de las emociones. Cuando no nos regulamos emocionalmente, generalmente se desarrollan violencias como la física, la psicológica, la económica, la sexual, todas, que incluso acá en Caquesa, pues pensaría que esas son las que más predominan, teniendo en cuenta que por la falta de comunicación asertiva, pero digamos ya como causa original se puede dar por la falta de empleo, la situación económica, que dentro de la desesperación o la falta de las emociones hace que se tengan una comunicación poco asertiva a nivel familiar y se presenten este tipo de violencias. Hablaba de la económica porque pues predomina como una especie tal vez de cultura machista o bueno, de pronto el proveedor económico de la vivienda, el sustento económico está a causa generalmente de los señores, ¿cierto? Y muchas veces se ejerce esa violencia psicológica, especialmente en la área rural, Los donde hombres. antes de darle a la señora para que haga mercado, por ejemplo, para que compre los útiles de los niños, la ropa, lo que sea, porque muchas veces lo hacen juntos, otras no, pues primero dan un repertorio verbal que afecta pues emocionalmente a la persona, incluso a veces con manifestaciones de llanto. Entonces considero que esas son algunas falta de habilidades en cuanto a resolución de conflictos y demás. Dale, gracias. Sí, básicamente toda la causa de la violencia siempre es como dentro de la misma persona, ¿no? Cómo maneja su entorno. Segunda pregunta. ¿Cómo han impactado las experiencias vividas en el marco de la violencia intrafamiliar la subjetividad de los habitantes de la comunidad? Entonces, entendida subjetividad como sus emociones, sus pensamientos, sus miedos, las formas de ver el mundo, de confiar en los otros y de proyectar su vida hacia el futuro. Entonces, ¿cómo la violencia intrafamiliar puede afectar todas estas cosas? Bueno, digamos, se basa en una sociedad que hay un porcentaje, pensaría que pues, digamos, no estamos hablando de un porcentaje muy alto dentro de lo que se conoce, dentro de las personas que denuncian o los datos estadísticos que manejan las alcaldías o los entes, pero generalmente pues ahí afecta o el impacto se da sobre todo en la parte emocional y psicológica. Entonces acá es donde vienen como los sentimientos de culpa, donde podemos ver las personas con la autoestima baja, donde también se presentan altos casos de depresión y ansiedad, es como el diagnóstico más registrado
dentro del tema de salud mental. Entonces, pues digamos que son estos patrones de comportamientos violentos que hacen que de pronto se presente también ese círculo dentro de la misma violencia. Y hacia un futuro se puede dar. Si bien es cierto, puede ser que de alguna manera naturalice el hecho de ser violento para ejercer la violencia o para aceptar la violencia. ¿Tú has tenido alguna experiencia cercana de cómo las personas naturalizan el hecho de recibir violencia? Sí, sí, hay Es verbalizaciones tremendo. que para ellos es normal o muchas veces no son conscientes de que eso es una violencia. De pronto el hecho de gritarlas, el hecho de, porque no solamente la violencia física, las personas a veces dicen, no, es Mm. que él es violento, que me pega, me deja el moretón, pero hay otras, como lo hablamos, el tema de la situación económica, como hablamos el tema de que la ridiculicen delante de las personas, eso también es una violencia. Entonces, pues dentro de las capacitaciones o la forma de psicoeducar a las personas, a la comunidad, se les habla aquello que te hace sentir mal, que te hace llorar, eso puede ser una violencia. Entonces, muchas personas están viviendo violencia, pero no son conscientes de ello. Gracias. Tercer pregunta. ¿Qué estrategias, programas o acciones comunitarios existen actualmente acá en el municipio de Caquesa para prevenir y atender la violencia intrafamiliar? ¿Y qué apoyos considera que aún hacen falta fortalecer? Bueno, yo pienso que desde todas las instituciones, hospital, comisaría de familia, personería, la policía, bienestar familiar, los programas de la gobernación, los programas de la alcaldía, se viene trabajando con las diferentes comunidades, se está trabajando con el comercio, se está trabajando con las instituciones educativas donde se abordan tanto a los padres, a los estudiantes y a los docentes dentro de estas capacitaciones. Entonces, el tema central es como el manejo de emociones, que de pronto ese es el que nos lleva a pensar o a poder tener herramientas para evitar ese tipo de violencias o comportamientos, digamos, que nos hacen pues sentir mal o vivir mal o no tener el bienestar que se requiere. Igualmente también se maneja mucho el tema de escuelas de formación, ¿no? Entonces las escuelas de formación tienen posjornada académica, tienen sus deportes donde los niños pues se van, en cierta forma ocupan el tiempo libre en algo provechoso, se evita de pronto también el consumo de sustancias psicoactivas, que pues ese también es uno de los detonantes para que se presente la violencia intrafamiliar. Me hablabas de pronto algo que falte, que se deba fortalecer. Bueno, yo Sí, considero señora. se podría hablar de pues llegar, que sea un poquito más ideográfico, entendido como que más directo, más persona, de pronto no tanto con el hecho de cuando aquella persona, o no, no solamente mejor con las personas que denuncian, sino antes de que se presenten los casos. Entonces, poder fortalecer aquellos entornos, porque si bien es cierto, una persona pide apoyo psicológico porque está sufriendo algún tipo de violencia, incluso los estudiantes, las niñas, es ver cómo se habla que la familia es el factor protector, pero yo he identificado que la familia es un factor de riesgo para algunas adolescentes especialmente, porque es un contexto donde la mamá tiene algunas verbalizaciones con los niños que uno no lo cree, son cosas que las tratan de una forma muy brusca, entonces ellas viven como pues se sienten muy mal, obviamente. Entonces sí es importante que, si bien es cierto, la niña va, o la niña o el niño, el paciente va a recibir como algunas herramientas a nivel psicológico, ¿sí? Algo que le puede fortalecer, pero si llega al contexto, si llega a su núcleo familiar y encuentra la misma situación de maltrato, de violencia, pues realmente muchas veces no se puede exigir que la persona tenga unos cambios, aunque obviamente tiene que servir, pero pues igual la idea es como poder resolver la situación de fondo. Es que es difícil porque sí, puede que la niña tenga las herramientas, pero no puede huir de sus padres o algo así. O si es menor de edad, ¿dónde va a ir?
Exactamente. Y si no se trabaja con los padres, o más que trabajar Mm, con ellos, muchos no les interesa la parte psicológica, muchos no les interesan cambiar, por lo que hablamos anteriormente, normalizan que así me sí. trataban mis papás, trato yo, o me nace Y que es la tratar única así, o es forma de educar. la forma de educar. Perfecto. Ujú. Sí. No, ese es un tema muy, muy largo si seguimos hablándolo así a fondo. Cuarta Dice, pregunta. ¿Cómo percibe la respuesta de las instituciones, como dijiste, comisarías de familia, colegios, centros de salud, frente a los casos de violencia intrafamiliar en el municipio? O sea, ¿cómo responden esas instituciones? ¿Dan un apoyo adecuado o sientes que deberían hacer algo diferente? sí, yo pienso que se está trabajando en equipo, se está abarcando las diferentes comunidades, la diferente población urbana, rural, académica, la parte de la comercio, o sea, se está abordando diferentes contextos y se está de pronto dentro de la campaña de prevención de suicidio, bueno, hay varias que se realizan durante el año. em, Se conmemoran, o bueno, es importante cómo nosotros o todos los profesionales enfatizamos mucho en las líneas de atención, que las personas no están solas, no están solos, cómo pueden activar esas rutas de atención, cómo de pronto en comisaría, policía de infancia y adolescencia, bienestar familiar, el hospital por parte de la EPS pueden recibir, digamos, esas ayudas, saber que pueden tener eh, ayuda, apoyo de las mismas instituciones. O sea, enfatizar más en qué pueden pedir ayuda, ¿no? Y dónde encontrarla. Exactamente. Ujú. Listo. La última pregunta. ¿Qué papel considera que juega la comunidad y los líderes de los barrios o los líderes de las juntas de acción comunal en la detección temprana y el acompañamiento a las familias? Bueno, son o somos los primeros respondientes. Entonces, estamos hablando de personas que tengan la capacidad o las herramientas de poder hacer esa primera atención, ¿sí? Ese apoyo que necesita una persona o una familia. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado de rutas de atención y demás, serían como los primeros respondientes que son los encargados de canalizar y poder que las familias o las personas puedan tener una ayuda o una atención eficiente. Listo. Entonces, ya eso sería todo. Muchísimas gracias, psicóloga Claudia, por tu ayuda y por abrirme este espacio. No, señora, con mucho gusto y muchas Sí, bendiciones. vale, entonces tú me envías tu foto de la firma, ¿sí? Vale, sí, señora, ya te la envié. Ya Listo, la... muchísimas gracias. Bueno, feliz Listo, tarde, que Dios te esté... bendiga. Bonita tarde. Amén, igual, que estén muy bien.